Lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. 1. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. 2. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. 3. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. 4. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién, sino un loco, podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. 5. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Y lo que antes inspiraba miedo, se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. 6. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios.
Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir? 7. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. 8. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. En el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. 9. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. 10. Así entenderás que el dolor no existe. Así, el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión. El júbilo es real. El dolor es dormir. El júbilo, despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. 11. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Vamos ahora con la lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. 1. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría ser entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta?
El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. Vamos, la locura. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando sufro es que me he equivocado. Y me he equivocado de intérprete. Tengo que estar recurriendo para yo interpretar lo que parece estar ocurriendo a la parte de mi mente que está loca, que está errada. Ya se nos dice en el curso, en el punto 12 de la segunda parte del libro de ejercicios, en qué es el ego, que el ego es demente, el ego es locura, el ego es la parte de la mente que ha creído que la separación tuvo lugar y que nosotros somos pecadores por ello, que claro que somos culpables y que por supuesto que nos merecemos el castigo de Dios, ¿no? Entonces sufre, mamón. Devuélveme a mí. Sufre porque es la única manera de expiar la culpa. De hecho, eso es lo que nos dice esa propia mente. Es que estamos en un bucle cuando nos metemos ahí, ¿no? Por un lado, el ego me dice, escápate aquí, métete en un cuerpo y así huyes del castigo de Dios. Y aquí además vas a poder experimentarte como ese ser separado, ser tu propio creador y tienes un plan para tu salvación. ¿De qué te salvas? De la verdad. Te salvas de Dios. Tú fíjate, creer que me puedo salvar del amor, cuando es lo que soy. Estoy loco cuando creo algo así, ¿no? Por eso nos dice, cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. Nos hemos creído que hemos podido meternos en un cuerpo que no es más que una fabricación propia, porque el cuerpo me lo he fabricado yo y me estoy sintiendo limitado debido al cuerpo. Porque además, en un primer momento yo fabrico el cuerpo para creer que me puedo ocultar de Dios. Pero después, ¿qué hago con la culpa que sigo sintiendo? La proyecto sobre el cuerpo. El cuerpo no me ayuda a sentirme mejor, al revés. Ahora parece ser que yo le empiezo a pedir cosas al cuerpo y no me las puede dar, ¿no? Porque lo he fabricado con limitaciones. La única manera de sentirme como un ser separado es limitar lo ilimitado. Entonces, este cuerpo, por definición, tiene que tener limitaciones. De hecho, tiene un periodo de vida limitado. Está limitado en el espacio y está limitado en el tiempo, ¿no? Que son conceptos que también yo mismo he fabricado. El dolor no es un hecho en absoluto. Aquí, en este mundo de las formas, no percibimos hechos, percibimos interpretaciones. El dolor es algo mental. El dolor es una interpretación que yo hago de que hay algo incorrecto en mí y que yo puedo sufrir por ello. Puedo tener un dolor más emocional o un dolor más físico. Cuando es más emocional, en ese momento no he decidido fabricarme la ilusión de enfermedad, pero cuando tengo un dolor más físico es porque estoy creyendo que en ese momento me es de utilidad traspasar el dolor mental al cuerpo, porque el cuerpo por su cuenta no hace nada. Entonces yo me enfermo cuando creo que tiene alguna utilidad para mí. Por eso una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en ese sentido es ¿para qué hago esto? ¿Para qué me estoy enfermando? ¿Qué utilidad le estoy dando al dolor en este momento, ¿no? Porque gracias a Dios no estamos siempre en ese estado de conciencia. Gracias a Dios estamos mucho tiempo y cada vez más en el estado de conciencia de unidad. Sea cual sea la forma que adopte el dolor, desaparece una vez que se percibe correctamente. Eso es el perdón, la percepción sana, cuando yo estoy dispuesto a cambiar mi interpretación, a percibir correctamente lo que estaba siendo percibido por la mente errónea. El dolor proclama que Dios es cruel. El dolor proclama que el Hijo de Dios merece castigo y que su Padre se lo va a infligir. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte.
el dolor da testimonio de la proyección de la locura que yo he creído que estaba adquiriendo, esos adjetivos que yo mismo me estaba inventando, los he volcado sobre el Padre. Y entonces ahora es un Dios vengador que lo que busca es cargarse a su Hijo. Dos. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? Pues eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Dar fe de semejantes proyecciones. Eso es lo que nos ha costado muchísimo trabajo. Ha sido costosísimo, ha sido agotador. Corroborar, confirmar, asegurar, reasegurar que esta proyección es real, que lo que parece que mis sentidos me dicen es verdadero. Y eso que veo que falla, que pierde aceite por todas partes. Pero aún así me lo tengo que repetir una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para creérmelo. Tengo que estar trayéndome el pasado, teniendo historias para no dormir, colocándolas aquí en el presente para seguir proyectándolas hacia el futuro. Pero ahora me puedo preguntar, ¿qué podrían ser estas proyecciones sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que cree ser. Siempre que yo estoy sufriendo, siempre que tengo en mi mente algún dolor, es que ha acudido a la mente del ego para que me lo interprete. Porque si no, estoy en la perfecta dicha, en el perfecto goce. Estoy en el estado de gracia, dando gracias a Dios por todo. He tenido que adoptar una falsa identidad para poder sufrir, porque siempre que no estoy siendo la luz, que no estoy siendo puro espíritu inmortal, me he tenido que identificar con un cuerpo, que es a lo que llamamos el héroe del sueño. Me creo una figurita de este sueño y creo que todo gira en torno a mí. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido. ¡Qué buena noticia! Estoy huyendo de un castigo por algo que nunca hice. ¡Yujú! Por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. El Hijo de Dios no puede ser asediado, no puede ser perseguido, no puede ser vencido porque es uno. No hay nada contra lo que luchar. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. Es el mundo al revés. Es creer que lo que siempre permanecerá con nosotros nos ha podido expulsar del paraíso. 3. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando al amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Vamos, la locura. Locura total. Totalmente. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Siempre que un hijo de Dios sufre, se ha dejado llevar por la locura. Demuestra que Dios ha sido negado. Yo solo
puedo servir a un amo y o sirvo al ego, que como vemos nos quiere ver muertos, o sirvo a Dios, que como vemos nunca ha pensado ni siquiera se le ha ocurrido que podamos morir, puesto que somos vida como Él. Nos tenemos que haber confundido con el miedo. Ahora el miedo es un estado natural para nosotros. Vivimos aterrorizados, esperando recibir el golpe a la vuelta de la esquina. Tenemos que percibirnos como dementes y considerarnos unos traidores. Por eso lo proyectamos sobre Dios y así Dios mismo ahora es el que es demente y es un traidor. Si Dios es real, todo esto es una locura y el dolor no existe. Ya nos dice el principio del curso en la introducción que aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Esta es la clave del curso, esta es la clave de la no dualidad. Entonces, ¿qué hago yo creyéndome que aquello que no existe puede estar causándome cualquier dolor? La culpa es lo que no existe, no nos hemos separado, luego no somos culpables de nada. ¿Qué es lo que nos produce el miedo? La culpa, porque nos sentimos culpables de haber traicionado a Dios y ahora, como piensa el ladrón que todos son de su condición, proyectamos esa maldad que creemos haber adquirido sobre Dios y ahora Dios nos quiere castigar. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Son mutuamente excluyentes estas ideas. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. ¿Y cómo íbamos a existir nosotros, que hemos sido creados por Dios? Pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. Esta es la locura, el miedo negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto. Fíjate cómo Dios no existe, que yo puedo sufrir, porque esa es la prueba de que Dios no me hace caso. Yo primero niego mi comunicación con Él. Y lo hago evidente, ¿no? Fíjate lo que sufro, fíjate lo que me duele. Si Dios me amara, no permitiría que esto fuera así. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de Dios no puede permitir, Dios es cruel porque está permitiendo todo esto, ¿no? Todas estas atrocidades que yo mismo creo que son reales, pero que es un truco mental que me lo estoy haciendo yo todo a mí mismo. Y Dios no puede interferir en la ley fundamental del reino, que es la ley de causa y efecto, que es tal como yo quiera pensar, eso es lo que experimentaré. El dolor es el efecto de mi manera errónea de pensar. Dios lo único que necesita para venir a mi encuentro es que yo esté dispuesto a decir que me estoy equivocando. Y nos ha dado a su voz para que venga en nuestra ayuda a la más mínima señal de llamada. Espíritu Santo, me estoy equivocando. Puedo decir y decido de nuevo que realmente quiero ver las cosas de otra manera, que ya no quiero verme como un cuerpo corruptible en la muerte y mortal. Ya no quiero creer que mi padre me ha asesinado. Quiero dejar de lado todas estas locas ideas. Podemos irnos a la página 19 del Manual para el Maestro, en el punto 5, cómo se logra la curación, y en el 1 dice el propósito de la enfermedad. Y aquí se nos dice, la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso, feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esa loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo en forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida.
Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Esta es la clave. Ahora, el ego no quiere que yo me dé cuenta de que soy responsable de mis pensamientos. Prefiero creer que tengo el poder de destrozar, de cargarme lo que Dios ha creado eterno, matando un cuerpo, que no dar mi brazo a torcer y decir, oye, ¿qué tal si... que creo que me he equivocado, ¿no? Solamente tengo que reconocer eso, que soy responsable de mis pensamientos, porque así, además me dice, serás destruido, a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Porque si reconoces que te has equivocado, ahí me va a meter la cuña de la culpa. Claro, te has equivocado. Claro, lo has hecho tú. Claro, eres culpable. Por eso Jesús me hace muchísimo hincapié en que no te sientas culpable. Porque tú, si me lo permites, yo eliminaré todas las consecuencias de tu decisión equivocada. Decidiste en favor del ego, pero ahora puedes elegir en favor de Dios sin consecuencias. No va a haber ningún efecto. Por lo tanto, no tengas miedo, porque aquí fíjate que el ego me dice, en cambio, si yo elijo la muerte, mi debilidad se convierte en su fuerza. Y ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Esta es la locura. Y sigue así en el punto 2, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. ¿Por qué? Porque dejo de brindarle valor a la enfermedad, dejo de otorgarle valor al dolor, porque reconozco que la enfermedad, que el dolor es solo un enfoque defectuoso de solventar problemas. ¡Ey! Puedo dejar de hacerme todo esto a mí mismo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Vamos a ir también a el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Nos vamos a ir a la parte de las leyes del caos, que es el punto 2, donde en la página 548, donde se nos habla en el punto 6 de que estamos entre la segunda y la tercera ley del caos. Se nos dice el 6.2, he aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. En la segunda ley se nos decía, no hay nadie que no peque, por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Entonces yo ahora atribuyo a Dios todas estas ideas de que Él, como su hijo ha pecado, me va a castigar. Porque esa es la arrogancia ahora del hijo, es no darle ninguna cabida a pensar que Dios pueda pensar que yo me he equivocado, sino que yo directamente digo, no, pues como yo soy pecador, aquí hemos pecado todos, pues esto es seguro que Dios lo que quiere es castigarme, ¿no? Y entonces dice, como yo parece que he pecado realmente, pues mi padre me va a perseguir, ¿no? Porque nos dice en el 6.4, su hijo le puede decir lo que esta es, lo que son las creencias que ahora creemos que son verdad, ¿no? Y la única alternativa que le queda es a Dios, la única alternativa que le queda a Dios es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada de que hace que el caos parezca ser eterno, pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia de su hijo, la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La
salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de librarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza y no el perdón. Esto que acabamos de leer... Bueno, este párrafo número 3 que acabamos de leer describe de una manera tan desgarradora todo el sistema de pensamiento del ego, todo el sueño de separación que Hilda nos ha llevado a otras descripciones muy importantes del curso con respecto a esto, tan radical como esto, como el propósito de la enfermedad. Después nos fuimos a la lección número 26, creo. 23, capítulo 23, las leyes del caos. Sí, en donde, bueno, creo que hemos podido ver todos de alguna manera cómo se describe este pensamiento realmente cruel, porque es crueldad lo que hay allí. Y pienso que este párrafo número 3 de la lección 190, el Hijo, el júbilo de Dios en lugar del dolor, es el epítome de todo el sistema de pensamiento del curso. Bueno, nada más dice, Dios está muerto. Claro. Es lo que quiere el ego, verlo muerto a él y vernos muertos a nosotros. Sí, así es. Esto es la locura, como cuando tenemos un ejemplo aquí en este mundo de los sueños, ¿no? Que sería como nosotros que somos el anfitrión de Dios, Dios está en nosotros, nosotros estamos en Él, estamos dispuestos a cargarnos a Dios sin ser conscientes de que así moriríamos nosotros. Pero en ese afán, en esa locura, estamos decidiendo hacerlo. Tenemos el caso de los virus, de las bacterias, ¿no? Que son capaces de cargarse al huésped, ¿no? Pensando que podrán migrar a otro cuerpo, pero se cargan al huésped donde habitan porque lo destruyen, lo van corroyendo, se lo van comiendo, ¿no? De alguna manera siempre pensamos que podemos perpetuar este sueño de separación aunque nos carguemos a Dios, ¿no? Pero esa es la locura, no se puede hacer, ¿no? Por eso lo que tú dices, Robert, este párrafo, que si queréis lo volvemos a leer, sí, porque es que es fundamental, nos ayuda realmente a darnos cuenta de que con el dolor no ganamos nada. El sufrimiento no nos sirve absolutamente para nada, porque esa es la lección de hoy, elegir entre el júbilo de Dios o el dolor. ¿Qué hago yo eligiendo el dolor? Por favor. Claro, es como que si tomas esta idea, aunque el dolor no existe, lo que vas a proyectar es dolor. Claro, claro. Entonces lo que hay es que salir de esta idea nefasta. Totalmente. Sí, señor. Pues bien, dice así, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Solo tengo que decidir que no reinen más, porque soy yo las que las he colocado en un trono, en el trono de mi altar, ¿verdad? O sea, yo he puesto las ilusiones en el altar de mi mente y las he endiosado. Pero ahora puedo elegir de nuevo. Demuestra que Dios ha sido negado. Yo he negado a Dios para erigir en su lugar a las ilusiones. Confundido con el miedo. Percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Para tener un cuerpo, tengo que haberme cargado a mi Padre.
Si esto no es locura. Claro, hay que reírse, ¿eh? Claro, porque es que si no te quedas ahí, Claro, en el... claro. Pero la buena noticia es que esto es mentira. Claro. Vamos a contar mentiras. Es lo que hemos hecho. Dijimos, venga, vamos a Es contar que mentiras. el ejemplo de esa canción Es es... buenísimo. Tralará. Sí, vamos a reunirnos y vamos a contar mentiras. Venga. Que sí que voy a poder yo ser mi propio creador. Sí, vamos a sí, contarnos una mentira. Y como me olvidé de reírme de ello, pues fíjate. Que me voy a poner yo en el trono de mi padre. Claro, que le voy a matar. Le voy a matar y yo me coloco ahí. Y ahora, además, me voy a convertir en su víctima. Porque yo de alguna manera me siento culpable al creer que lo he hecho, ¿no? Es Porque la para inversión absoluta del sistema del pensamiento del ego con respecto a la realidad. Claro. Y nos muestra toda su crueldad y demencia llevada a los últimos extremos. Claro, así es. 4. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de mostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Pues así es. Podemos Lo que decíamos, ríete porque Claro. no es verdad. dar rienda suelta a la risa, porque la paz pone fin a semejantes necedades. Y ha llegado el momento de reírse. Venga. Qué bien, qué alegría, qué felicidad, qué dicha, qué goce, Padre. No lo hice. Tan solo fue una locura de sueño. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. Por eso tenemos tanto miedo a ir hacia nuestro interior, porque creemos que nos vamos a encontrar ahí con un monstruo. Como si... Y es mentira, que es que no hemos hecho nada. Seguimos siendo ese inocente No ser. quiero ver qué malo soy. Claro, ¿cómo voy a mirar ahí, en el fondo? Entonces me distraigo un poquito aquí, allá, y pongo mi sonrisita y todo esto, pero me siento como el dragón sufriendo. más gigantesco del mundo. Claro, me duele, aunque no lo quiera reconocer. Lo estoy pasando fatal, ¿no? Mi sonrisa ahí sería solamente una mueca, ¿no? Para disimular que me está doliendo. Caricatura. Claro, porque realmente no quiero ir a ver el sueño de conflicto, ¿no? Que creo que es lo que me está pasando, porque ya nos dice la lección 133 que el perdón es lo único que pone fin al sueño de conflicto, que no puedo negarlo, ocultarlo, ponerlo en otra parte. Tengo que ir a mirar qué me he creído, y en cuanto esté dispuesto a mirarlo, veré cómo se esfuma. ¡Ey! Que no pasa nada, que se va a esfumar. Además, ya no lo hago solo. Es que tú fíjate, esto es como cuando éramos pequeños y entrabas en una habitación que a lo mejor estaba llena de trastos y no te atrevías a mirar porque estaba oscuro, ¿no? Y te decía tu madre: oye, Hildita, ¿qué tal si vas a coger no sé qué a esa habitación? Y tú: no, mamá, yo ahí no me meto, ¿no? Yo sola ahí no me meto, mamá. Pero ¿qué pasaba si mi mamá entraba conmigo? ¡Ay! Que ella iba de la mano de Jesús y decía: venga, ella llevaba la luz consigo y yo me sentía totalmente cuidada, amada, protegida. Claro, ¿y qué hacía mi mamá? Encendía la luz y aquellos monstruos aparentes se convertían en trastos, sillas, muebles. No pasaba nada, ¿no? No tengo nada que temer. Pues de eso se trata. No tengas miedo de estas ideas absurdas. ¡Ah! Ahora te puedes reír de ellas. ¿Vale? No es necesario pensar como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? La causa siempre son mis pensamientos. Nada de lo que yo parezca ir fuera tiene ningún poder. Su testigo, el dolor, que es el efecto, es tan demente como ellas. Son mis ideas locas las que hacen que yo tenga miedo y que me duela algo. Y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara.
y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Estas ilusiones tratan de perpetuarse, pero yo ya no lo voy a permitir más. Bueno, esta frase es: son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Durante todo este tiempo, toda esta vida, pensando en el dolor. Hay que reírse de ello también. ¡Por supuesto! Hay que reírse de ella también, pero es como tan cruel, ¿no?, que durante tanto tiempo hayas tenido eso allí. Vale, pero tú piensa una cosa. ¿Qué es ese tiempo comparado con la eternidad? Nada. Porque realmente el pasado no existe. Es una pesadilla, es una alucinación mental. A que cuando tú te despiertes completamente de este sueño y veas, ¡ups! ¡Plop, plop! Fue como un pestañeo, ¿no? Ujú. Eso es lo que habrá durado la pesadilla. Fíjate que el propio curso aquí nos dice, parece que llevas millones de años de evolución. Parece, porque es mentira. El tiempo es una invención nuestra, luego no existe, luego no has sufrido nada. Ujú. Y puedes perdonar esa idea de haber sufrido ahora. Sí, Y se acabó todo sufrimiento, no está en ninguna parte. por eso dice: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Claro. Porque en el momento desde que comienzas de estar alerta, ahora ya no, el dolor se va. Claro, empiezas a ser Porque feliz. estás tomando la decisión Claro. de ser feliz. Y como el único momento que existe verdaderamente es el ahora, Ujú. si yo instante a instante renuevo mi decisión de solo estar alerta en favor de Dios y de su reino, que son los pensamientos amorosos de Dios, ¿no? Tengo los ángeles a mi disposición, sus pensamientos van a venir a apartar suavemente el pelo de mis mejillas para que yo pueda ver con la visión sanada. Chan, 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 chan. ¿No? Y la buena noticia, la mejor, que a cada instante te equivocas y puedes tomar la decisión de nuevo. Y puedes Eso tomar la es. decisión de nuevo y te garantiza que la vas a tomar de nuevo y vas a ser feliz. Así es. Give me 5. Así es. De eso se trata. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad, y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. ¡Wow! Menudo párrafo. Párrafo este también, ¿eh? Lo he subrayado entero. Yo también. Es que es completo. Es que te Completo. saca del dolor, de la enfermedad, de todos nuestros miedos, simplemente reconociendo quién eres. Así El es. Santo Hijo de Dios. Eligiendo entre el júbilo o el dolor. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Fíjate qué frase. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Tú no tienes el poder de hacerme daño. Y eso se desvanece. Deja de ser una amenaza. ¿Por qué? Porque acaba de aceptar mi santa voluntad, que es la misma que la de Dios, que es que yo sea feliz. Si yo tengo una hormiga que me está aparentemente intentando morder el pie, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Pararme y percibir la inocuidad de esa hormiga. Ella aceptará como suya mi santa voluntad. Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad.
6. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada. No tiene efectos. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como un hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir. Pues no. Voy a permitir que toda mi mente al completo sea sanada, porque voy a aceptar la expiación para mí mismo, ¿verdad? Voy a reconocer que nada de lo que yo veía hasta ahora significa nada, porque le había dado todo el significado que tenía para mí. Y voy a decir un gran Padre, me he equivocado. No quiero más estos significados de bip y quiero los tuyos. No tienen efectos porque ahora reconozco que no son nada más que mi manera errada de pensar. No son otra cosa que la representación de mis pensamientos enfermizos, los que pensaba pero que no eran nada, puesto que mi mente ha estado en blanco todo ese tiempo. 7. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. Fíjate, aquí Jesús en este párrafo 7 nos hace totalmente evidente que yo soy la causa del mundo que veo. Pero mi truco para ser una víctima, ¿no?, para sentir un poquito la inocencia por contraste, ¿no?, tiene que parecer que es el mundo el que me lo hace todo a mí. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, el mundo es el efecto de mi manera de pensar, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Yo me fabrico las ilusiones, me las creo y luego me pongo a expensas de ellas. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Ahora veo en el mundo un mundo lleno de pesadumbre. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Quiero ser un ser separado de Dios. Quiero ser mi propio creador, pero creo ser malo al haberlo hecho. Y ahora veo en el mundo esa maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, porque este cuerpo que he fabricado es un cuerpo finito, porque lo he teñido de la culpa. Y para conseguir ser mi propio creador he tenido que hacer lo contrario a lo que hace Dios. Y como lo que Dios hace es crear vida, yo he tenido que fabricar muerte, porque lo único que podía crear falsamente es la muerte cuando la vida ya existe. Si quiero crear de forma distinta a la de Dios, tengo que crear los opuestos. Pero gracias a Dios no se crean, porque lo que se crea es eterno, porque todo lo que se crea es amor. Y solo lo fabrico. Por eso este sueño de separación tiene fecha de caducidad. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que ya se ha acabado. ¡Ey! Se acabó hace tiempo. Se acabó cuando Jesús fue el primero en llevar a cabo la expiación. Fue el primero en completarla al aceptarla totalmente para sí mismo. Ahí nos hemos salvado todos. Es como el primer hilito de la manta que está tirando de todos nosotros, pero ya tiene ayuda. Nuestros ayudantes son legión, ¿no?
muchas otras porciones de mente se han ido salvando y han ido decidiendo que sí, Padre, que sí, que quiero ser solo feliz, que hoy elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y entonces todas esas luces están llamándonos a retornar al hogar, ¿verdad? Y cuando yo me curo, no soy el único que se cura. Esto ayuda a toda la filiación a regresar. ¿A que sí? ¡Qué bien! Así que ahora que estamos hablando de Jesús, podemos decir con propiedad, todo se ha consumado. Todo se ha consumado. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué felicidad! 8. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado por no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para truncar toda alegría del sufrimiento. Pues este es el mundo de la dualidad, ¿no? Aquí está claro que todo es un pluf, ¿no? Porque donde aparece un poquito de satisfacción, surge el engaño, ¿no? Surge aquello que me lo chafa todo. Esa es la locura. Pero como nos decía el último punto del párrafo anterior, el remedio más benévolo que se nos ha dado es el perdón, porque el perdón hace que todas estas ilusiones se desvanezcan y sale precisamente al rescate de esa mente sufriente, ¿verdad? Y ya no tengo que tener más miedo, ya no tengo que reemplazar a la eternidad por nada. Puedo vivir eternamente en el cielo, porque ya no deseo más este lugar amargo y cruel donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. 9. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello. Y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real, el dolor es dormir, el júbilo despertar, el dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo
en lugar de las tinieblas del mundo. Gracias, amado Maestro, por llevarnos de la mano al júbilo de Dios. ¡Feliz día, caminantes!